Muy buenos días a todos, les agradezco su presencia. Estamos en el último foro de las alcaldías para construir la ley de aguas de la Ciudad de México. De las alcaldías, nos falta pueblos y barrios originarios y nos faltan organismos internacionales, pero pues bueno, quiero agradecerles el día de hoy su participación. Estamos aquí para escuchar todas las propuestas y obviamente construir esa ley tan importante para nuestra ciudad. Pues quiero dar inicio con esto y agradecerles mucho su participación. Muchas gracias. Gracias, diputada presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Iniciamos con la presentación de un video. David, nuevamente, por favor, si me puedes habilitar la función de compartir la pantalla. Sí, un momento nada más que me habiliten la herramienta de compartir pantalla, por favor, David. David, del instituto, ¿me puedes habilitar para compartir pantalla, por favor? Está habilitada la función. Es que nuevamente me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Entonces, creo que pasó como la vez pasada. Pero ya, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Te agradezco. Te saluda Guadalupe Aguilar Solache, diputada del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Hoy en día tenemos un reto importante para la capital, ya que con la entrada en vigor de la Constitución local, al ser un marco jurídico de avanzada y con visión progresista, instruye al órgano legislativo a armonizar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México con la Carta Magna local. Por lo anterior, el compromiso de la Comisión de Gestión Integral del Agua tiene a bien desarrollar el proyecto de la nueva ley en materia de agua, presentarla a dictaminación en la comisión, así como ante el Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación. La propuesta de ley tiene la firme convicción de cumplir con el Parlamento abierto, así como con los principios de certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. Siendo así que para lograr el objetivo deseado se han planteado diferentes foros encaminados a construir un diagnóstico territorial con las y los ciudadanos que permita de primera mano identificar las principales problemáticas de las 16 alcaldías, escuchando e integrando las inquietudes ciudadanas, donde la escasez de agua es un problema recurrente y que viven a diario. El tema del derecho humano al agua a nivel mundial es una preocupación que ha llevado a los diferentes gobiernos, a los institutos de investigación, a la academia, las organizaciones de la sociedad civil, así como a la población en general a preocuparse y ocuparse por el tema. Pues en comparación de otros problemas públicos, simplemente sin el recurso hídrico es inexistente la vida, en donde el recurso hídrico debe verse en todo momento como un derecho y no como una mercancía. En el país actualmente son ya varios estados que presentan estrés hídrico, es decir, que extraen mayor agua de sus reservas que de las que pueden recargar a sus mantos acuíferos. Es por lo anterior que la Ciudad de México tiene que pensar desde la visión de la zona metropolitana del Valle de México, pues para el suministro
también dependemos de fuentes externas a los límites territoriales de esta gran ciudad. Por ello, el desarrollo de este tipo de foros resulta de gran relevancia para el trabajo legislativo, en virtud de que nos permite conocer de manera directa la perspectiva de las personas que realmente se ven afectadas y que carecen día con día la falta de agua, además de las posibles soluciones propuestas por expertos y expertas en el tema, a fin de contar con los elementos necesarios para generar políticas innovadoras y necesarias del agua en la Ciudad de México, visto como un componente central que mitigue este problema en las zonas más prioritarias y vulnerables. Agradezco la participación de las personas que nos acompañan. Adelante, diputada presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar este foro tan importante porque pues Coajimalpa es una de las alcaldías que nos brinda los servicios ambientales necesarios a la Ciudad de México. No podemos dejar de escuchar sus voces. Obviamente lo más importante para conformar y este Parlamento abierto y además para armar la ley de manera lo más correcta posible para la ciudad, para las características de la ciudad, pues es efectivamente que nosotros escuchemos las voces de quienes pues viven a diario la problemática desde su alcaldía, porque no es lo mismo una alcaldía que otra y se tiene que escuchar a todos. Vamos a iniciar con la licenciada Claudia. Muchas gracias, licenciada Claudia, por estar aquí con nosotros. Vas a presentarla, secretario técnico. Entonces, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar. Muchas gracias. Sí, que me permite, Santiago, Claudia, para hacer la presentación de tu semblanza. Tenemos como primer ponente a la licenciada Claudia Brindizabala, quien es fundadora del primer Foro Internacional de los Derechos de la Madre Tierra en México y del colectivo Derechos de la Madre Tierra México 2016. Es miembro del grupo que gestionó la inclusión de los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución de la Ciudad de México en 2017. Coordinadora del Foro Ríos Vivos en Puebla en 2018. Coordinadora del evento internacional por la protección de los ríos sagrados Kivacumba, Mela, 2019, en India. Experta y facilitadora a nivel continental del programa Armonía con la Naturaleza de la Organización de las Naciones Unidas. Es socia estratégica para México de la Organización Internacional Earth Flag Center, colaboradora para iniciativas de política pública como la inclusión de los derechos de la naturaleza en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la nueva Ley General de Agua. Ponente en diversos foros sobre derechos de la naturaleza, derechos de los ríos, agua y saneamiento, cambio climático, protección, restauración y gobernanza en temas ambientales. Maestra, terapeuta, coach y facilitadora especializada en desarrollo humano, desarrollo comunitario, educación ambiental y asesoría ambiental. Claudia Brindizabala, tienes el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, diputada Guadalupe Aguilar. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo sé que tengo poco tiempo, así es que voy a tratar de hacer esto lo más rápido y sobre todo lo más concreto y conciso posible. Yo no voy a hablar de la delegación Coajimalpa, voy a hablar a nivel general para esta nueva ley en materia de agua. Y un tema importante que tenemos trabajando desde la ONU, que es vivir en armonía con la naturaleza. Creemos que es necesario que se incluya este concepto y otros conceptos que ya les estaré comentando durante mi presentación. Pero, por ejemplo, los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Esto fue en una declaración sobre medio ambiente y desarrollo en Río 1992. Contar con enfoques
holísticos e integrados del desarrollo sostenible que guíen a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan a desarrollar esfuerzos para restaurar la salud y la integridad de los ecosistemas de la Tierra. Esto fue en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río +20, titulado El futuro que queremos. Y justo lo que yo quiero es que reflexionemos precisamente sobre el futuro que queremos. ¿Cuál es? ¿Cómo queremos ver a nuestra ciudad y, de hecho, a nuestro país respecto a este tema? Y bueno, ¿cuál es el status quo del sistema legal mundial respecto a la naturaleza? Es tratada como propiedad por la ley, como un objeto, como un recurso que se puede usar y explotar, y esa forma de ver a la naturaleza pues está provocando que los ecosistemas estén al borde de la destrucción. Las leyes ambientales limitan el avance de la degradación ambiental, pero rara vez ayudan a revertir o a rescatar. De hecho, esa estrategia de que el que contamina paga, la verdad es que nunca ha funcionado y no creo que funcione, porque de hecho ya estamos de por sí atravesando la 6ª extinción masiva de especies. Hay ecosistemas, ríos que han muerto, que se han perdido, que no los vamos a poder recuperar, y por lo tanto es muy importante que con esta nueva ley en materia de aguas para la ciudad, para nuestra ciudad, comencemos a proteger, pero también a preservar, a conservar, a restaurar. Hagamos una ley clara para que se pueda implementar y sobre todo podamos tener todas estas fuentes hídricas. Y bueno, este acuerdo regional que les pongo aquí es uno de los tantos que México ha firmado y que también creo que tendría que considerarse para la redacción de la ley, que dice garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Esto fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río +20, y es un acuerdo regional que México, repito, firmó, y ya se están viendo puntos clave, conceptos clave como la justicia en asuntos ambientales, la protección al derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano, al desarrollo sostenible. Repito, todo esto tendría que estar, y es muy importante que esté también para cumplir con estos acuerdos que México, que nuestro país ha firmado y está en todo esto. Bueno, México, ¿cómo va con esto o cómo está respecto a esto del estrés hídrico? Estudios publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se ha informado que México tiene altos niveles de estrés hídrico, aridez, deforestación y bajo carbono orgánico en el suelo como principales factores de degradación ambiental. De estos datos, nuestro país es el segundo de la región que presenta el mayor índice de estrés hídrico, estando por debajo de Chile. Esto de verdad es muy grave. No sé si sepan, Chile, creo que ya todas sus fuentes hídricas están privatizadas, y eso no ha ayudado a disminuir este estrés hídrico. Al contrario, México tal vez no está en esta misma circunstancia, pero pues tenemos problemas, efectivamente. Ya estamos viendo lo que ha ocurrido al norte de nuestro país, todo este descontento social, y por lo tanto necesitamos hacer algo para evitar este estrés hídrico. Aquí les puse una foto, también la contaminación es un tema que es necesario tener presente. El último río vivo que existe, el río Magdalena, y bueno, todo este problema que hemos visto, Xochimilco, en fin, requerimos
repito, tener todo esto presente. ¿Cuáles son los desafíos en el tema aguas de la ciudad? Bueno, la sobreexplotación de las fuentes hídricas, ya lo comentó la diputada, el crecimiento de la población, a mayor población, pues por supuesto, mayor demanda de agua, crecimiento desmedido de desarrollos inmobiliarios, lo que antes en una casa vivían, por ejemplo, 5 personas, pues ahora en ese mismo terreno donde antes había esa casa, pues ahora han construido condominios, 40 departamentos, haciendo una multiplicación, imaginen, 5 personas por departamento, algunos tienen 40, bueno, pues es muchísima la demanda, no es suficiente, falta infraestructura adecuada, sabemos que hay infraestructura que funciona, hay otra que no, también falta de recursos con estos recortes de presupuesto y también esta falta de visión desde el gobierno para hacer mejoras eficientes. Sabemos que hay desperdicios, sabemos que hay fugas, sabemos incluso que hay huachicoleo del agua y todo esto pues está afectando pues a las familias, por ejemplo en la foto como les puse, pues a estas familias de un nivel socioeconómico a lo mejor ya bajo, donde pues es de veras todo un logro poder juntar el dinero suficiente para las pipas que les lleven agua potable y todo lo que se relaciona con el agua, la contaminación, la deforestación. Cuando se deforesta, pues no hay recargas a los mantos acuíferos, el cambio climático también está afectando, la gestión de riesgos ante sismos, los sismos afectan infraestructura, bueno, hay inundaciones, la pandemia que estamos viviendo, todo esto que se nos pide para esta higiene, incendios, sequías, en fin, hay muchos factores que tenemos que considerar, pero muy importante, necesitamos proteger las fuentes hídricas que tenemos, aunque algunas no sean para consumo directo humano, pero sí sabemos por los beneficios ambientales. Y bueno, Movimiento Mundial de los Derechos de la Naturaleza. Este movimiento, aunque Ecuador fue el primer país que incluyó en su constitución estos derechos, desde antes ya se estaban haciendo avances, también en las leyes nacionales en Bolivia, en Uganda, y actualmente ya hay derechos para ríos, bosques, montañas en Colombia, en Bangladesh, en Nueva Zelanda, en India, y en México también estamos avanzando. Queremos proteger el último río vivo que existe, queremos proteger Xochimilco, queremos que se preserve, que se conserve para nosotros y para futuras generaciones y que podamos contribuir a su restauración. Y bueno, también en pueblos, tribus de Estados Unidos, Europa y en otros países pertenecientes a la ONU a través de este programa de armonía con la naturaleza. Y los derechos de la naturaleza en México, lo que hemos hecho, bueno, una ley que fue como un buen precedente, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 2013, que de hecho en sus modificaciones cambió el nombre, incluso se incluyó tierra, y de hecho el avance que se logró con esta ley fue que ya se considerara a la tierra como un ente vivo. También el primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra que llevamos a cabo en 2016, donde se dio a conocer este tema, vinieron especialistas de diferentes partes del mundo a hablar sobre la importancia de los derechos de la naturaleza y también la inclusión de estos derechos en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Es muy vanguardista esta Constitución y por eso queremos que se tome en cuenta, repito, no nada más por los beneficios que nos da la naturaleza, sino que son muy necesarios en esta crisis que estamos viviendo actualmente. Y bueno, también hemos tenido otros avances en más estados de la República, como Colima, Guerrero, esperamos muy pronto en Estado de México y también podamos incluir los derechos de la naturaleza en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ¿qué ha sido de los derechos de los ríos en el mundo? En Nueva Zelanda, el río Wanganui fue declarado como sujeto de derechos, reconociendo sus derechos intrínsecos. India, el río Ganges, Yamuna fueron declarados como un todo indivisible y vivo, una persona jurídica por el Tribunal Supremo de Uttarakhand. En Colombia, la Corte Constitucional declaró al río Atrato como sujeto de derechos, reconociendo específicamente los derechos de protección, conservación y mantenimiento. En Bangladesh, su Corte
Corte Suprema reconoció todos los ríos como sujetos de derechos en Ecuador. Un fallo de una Corte Provincial hizo cumplir estos derechos constitucionales para el río Vilcabamba. Y como estos hay más ejemplos, pero sí queremos dar a conocer que a nivel internacional estamos promoviendo una figura legal que son los guardianes o tutores legales, donde queremos que la ciudadanía participe, que le dé voz a la naturaleza para representarlas, representar la naturaleza y también a los ríos y otras fuentes hídricas ante la ley. Y bueno, esta Constitución de la Ciudad de México, que repito, fue muy vanguardista, es muy vanguardista y creemos que ha respondido muy bien a estos acuerdos internacionales, a las necesidades actuales. La naturaleza nos da beneficios ambientales, no servicios ambientales. También este cambio de concepto es muy importante para el cambio de paradigma, porque la naturaleza no sirve al humano. Más bien, la naturaleza le da beneficios y no solamente a los seres humanos, sino a todos los seres vivos. Y por eso el artículo 13, que lo pongo aquí resaltando también estos puntos claves para la redacción de una ley. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza, conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. Reconocer a la naturaleza como un ente vivo, muy importante, los ríos como entes vivos, y bueno, esta Declaración Universal de los Derechos de los Ríos, también de otras fuentes hídricas. Entre sus derechos fundamentales están el derecho al flujo, el derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema, el derecho a estar libre de toda contaminación, el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, el derecho a la biodiversidad nativa, el derecho a la restauración y, por supuesto, muy importante, el derecho a ser representados ante la ley a través, como dije, de estas figuras legales que son los tutores o guardianes legales. Y bueno, esta fue una propuesta que hicimos para la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, que bien puede servir de ejemplo para la redacción de esta nueva ley. Se reconocen los derechos de la naturaleza conformada por todos los ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. Se deberá garantizar la protección, preservación y restauración de los cuerpos de agua y los ecosistemas de la cuenca, entre ellos el libre flujo de los ríos, canales y arroyos. Evitar alteraciones nocivas en las relaciones que guardan los cuerpos hídricos con los ecosistemas y la biodiversidad nativa. Mantener libres de contaminación los cuerpos de agua y a los ecosistemas, así como conservar, rescatar y rehabilitar las zonas de recarga, tránsito y descarga de agua. Como verán, aquí, repito, volví a poner estos puntos claves, estas palabras claves que son tan importantes en la redacción de la ley, y como verán también ya se empezó a incluir estos derechos fundamentales de los ríos y otras fuentes hídricas que anteriormente les había mostrado. Y bueno, los derechos de los ríos en la práctica, lograr que en Ciudad de México hayan más leyes que reconozcan los derechos de la naturaleza y los derechos de los ríos, crear un cuerpo independiente de tutores legales o guardianes legales que actúe en nombre de la naturaleza, incluidos los ríos y otras fuentes hídricas, los ecosistemas, para que puedan ser representados en los tribunales, promover nuevas formas en que la gente pueda vivir en armonía con la naturaleza, y una forma de hacerlo es la educación ambiental tan importante, incluyendo estos derechos, los derechos de la naturaleza
naturaleza y una cultura del agua, y apoyar a que el gobierno de la Ciudad de México apruebe una ley histórica del agua al reconocer los derechos fundamentales de los ríos y otras fuentes hídricas, nombrar tutores legales y tomar medidas firmes para implementar dichos derechos, incluidos en los derechos de la naturaleza. Una buena ley es aquella que se puede implementar, es aquella que se puede judicializar, aquella que permita, repito, que además de tener este derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, también se protejan estos derechos de la naturaleza y estos derechos de los ríos. Y bueno, nuestras conclusiones: los derechos humanos al agua, a un medio ambiente sano, los derechos de la naturaleza están intrínsecamente relacionados. Nuestra salud y bienestar depende de la salud y bienestar de los ecosistemas. Los beneficios ambientales que nos proporcionen son esenciales para la vida, entre ellos el agua, y no se podrá garantizar los derechos humanos antes mencionados si no se garantizan los derechos de la naturaleza, y más específicamente para la nueva ley, los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas. Nosotros, como expertos de la ONU, también como Earth Law Center, estamos aquí para contribuir en la redacción de esta ley, así es que será un gusto poder hacerlo, y queremos que Ciudad de México sea un ejemplo para nuestro país, para otros países, y que se puedan reconocer estos derechos, no nada más en Ciudad de México, repito, sino en otros estados y a nivel nacional. Queremos que podamos vivir en armonía con la naturaleza por nosotros y para las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia Brindis, por tu exposición, muy interesante, y además, efectivamente, sí, tenemos que tomar en cuenta nuevos términos, nuevos conceptos, porque esto obviamente va a tomar, tiene que ser una ley que además, como lo comentas, pueda aplicarse en la Ciudad de México, sin dejar de tomar en cuenta que somos una zona metropolitana y una cuenca, digamos, también metropolitana. Sí checar todos esos temas innovadores. Por supuesto que vamos a tomar en cuenta tus propuestas, y pues te agradecemos muchísimo. Cualquier duda, cualquier situación, te la vamos a enviar para que nos hagas tus comentarios. Y así a todos. Muchísimas gracias.